Estamos listos. Muy buenos días a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Mi nombre es José Monzón y junto con Fernando Manzanea, a quien le doy la bienvenida, Hola. explicaremos hoy lo que es el análisis de perfil laboral. Para mí es un gusto estar en la Casa de Transiciones, pues invitado para poder explicar este modelo del cual tuve la oportunidad de aportar algunos insumos en los procesos ya finales de la investigación, pero yo sé que Fernando y el equipo de medición que él lidera junto con el doctor Carlos Leiro, pues precisamente están preparados para ampliar mucho más. Nuevamente le damos bienvenida a todas las personas, a todos los que nos acompañan. Para nosotros es un placer poder compartir estas experiencias con ustedes, así que muchísimas gracias. Bueno, Fernando, una de las cosas interesantes de lo que es el modelo de APL o lo que es el análisis de perfil laboral es que estamos hablando de la realidad de un proceso de selección o de un proceso de evaluación, pero que se concentra específicamente en las relaciones laborales, Así en es. cómo el colaborador interactúa durante su día a día en las relaciones laborales. Es correcto, ¿verdad? Así es. Digo, lo básico de entender del modelo de APL o del perfil laboral es que cuando hablamos de perfil laboral estamos tratando de responder a la pregunta de dónde pone el colaborador la energía, en qué tipo de comportamientos, en qué tipo de competencias pone su energía frecuentemente durante el trabajo, cómo hace para desplegarlo. Entonces, allí nos vamos a encontrar de que todos somos diferentes y vamos a poner nuestros enfoques o nuestra energía, por llamarla de alguna manera, energía mental, en diferentes tipos de competencias. Y eso es lo que nos permite descubrir el perfil laboral. ¿Cómo distribuimos esa energía? ¿Cómo la desplegamos? ¿En qué tipo de actividades tendemos a enfocarnos mejor o más? Y de esa manera podemos nosotros entender cómo la persona puede aportar dentro de una posición o cuál es el camino de desarrollo que debe tomar si está en un proceso de desarrollo. Claro, definitivamente que muy interesante. Y yo creo que desde mi punto de vista y como gestor y como líder de temas de recursos humanos en su momento en diferentes organizaciones, cada uno de los que tiene relación con estos temas busca, trata de conectar con esos temas. El problema es con qué herramientas, cómo. Yo creo que hay tantos modelos como países en el mundo hay, y al final es una combinación de experiencias con una buena herramienta, ¿no? Pero, Así es. pri- pero vamos a darle bienvenida nuevamente a todos los que se nos están uniendo y vamos a hacer un análisis ya con una presentación, unos pequeños slides que hemos preparado y que vamos a compartir con ustedes, ¿verdad? Desde nuestro punto de vista, y digo nuestro punto de vista porque, como les comentaba, pude tener la oportunidad de trabajar con el grupo de transiciones para lograr este modelo en su parte final, en algunas informaciones conectadas y en algunas evaluaciones de focus group. Lo importante aquí es que nos encontramos obviamente en tiempos desafiantes y necesitamos soluciones para estos tiempos. Entonces, lo que trata de hacer el modelo de análisis de perfil laboral es eso, tratar de conectar a un modelo que sea fácil, entendible y que aporte a la organización. Ahora bien, el APL, que así lo llamamos, vamos a decir que cariñosamente, y así fue definido en su momento, es un modelo de 24 competencias que está enfocado a ser estratégico, pero sencillo, ágil y efectivo. Y aquí la palabra sencillo es clave. Si bien las palabras estratégicos, ágil, efectivo son como que las organizaciones necesitan para todo, no solo los procesos de recursos humanos, sino para todos los procesos de la organización, el que sea sencillo
es una diferencia que se ha promovido en este modelo. Pero bien, ¿qué es lo que vamos a intentar o qué es lo que intenta hacer y que logra tener este análisis de perfil laboral? Pues es una mirada fresca al talento, una mirada fresca al talento, una mirada diferente, moderna, ágil, al talento de los colaboradores desde la perspectiva de este análisis de perfil laboral, una herramienta que permita captar el talento potencial a través de medir 24 competencias y 4 áreas de gestión. Estoy seguro que, bueno, sí, José, estarán preguntando, ¿cuáles son las competencias y cuáles son las áreas de gestión? Vamos para allá. Quiero recordarles que tenemos este webinar en la modalidad de exposición. Abajo de sus pantallas debe estar una área que permite las preguntas y respuestas. Y eso, ahí van a poder hacernos las preguntas que necesiten para lograr que tengamos todos una interactividad. Igual vamos a tratar de hacer algún diálogo al final, pero si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor, nos la hacen saber a través de las preguntas y respuestas. Les damos nuevamente una cordial bienvenida. El éxito profesional, Fernando, desde mi punto de vista, es toda la experiencia que uno logra a través de los años, con sus victorias y sus zonas difíciles, o vamos a llamar derrotas, porque también suceden, pero todo se basa en la interacción. ¿Cómo vio Transiciones y cómo vio el modelo el éxito profesional? En parte pienso que es el resultado de muchos años de estar investigando diferentes modelos, de estar en contacto con el tema de la psicometría. Es una de nuestras grandes pasiones, poder describir a las personas y algo que de repente lo podemos observar en la realidad, pero que es un poco más difícil de sistematizar en números. Entonces, la psicometría hace eso, nos simplifica la vida a todos, porque nos permite observar esos comportamientos que de otra manera serían difíciles de sistematizar, los sistematiza en un modelo y nos los entrega en un producto que podemos utilizar, que a partir de allí nos da información de la realidad y nos ayuda a entender un poco mejor dónde estamos. Así que producto de todos esos estudios que hicimos con diferentes modelos, diferentes casas psicométricas, diferentes teorías psicométricas y también nuestra propia observación a lo largo del uso de las herramientas psicométricas, vamos descubriendo que el éxito profesional es finalmente la meta o el fin último de todas las organizaciones y inclusive para el mismo individuo, ya que eh, el profesional se siente mucho mejor cuando se siente exitoso o cuando percibe que sus habilidades y competencias son de alguna manera útiles a su medio ambiente laboral. Y esto de alguna manera también impacta en los buenos resultados de una organización porque está vinculado directamente. Así que eh, luego de esto nosotros planteamos un primer modelo y salimos a preguntarle a los ejecutivos de organizaciones en Panamá principalmente, algunas en Latinoamérica, acerca de qué hacía a los colaboradores exitosos dentro de sus funciones. Y allí empezamos a construir a partir de estos insights que nos van, que vamos sistematizando en nuestra investigación, todo lo que es el modelo del perfil laboral. Y lo dividimos en 4 grandes áreas o gestiones que van a estar relacionadas con la gestión del trabajo, que tiene que ver básicamente con cómo gestiono las tareas que tengo en mi día a día, la gestión del negocio y el entorno, que tiene que ver con cómo yo gestiono a mis clientes, cómo visualizo el negocio, cómo me percibo a mí mismo en relación a la organización, la relación que tengo con otras personas, cómo interactúo con otras personas, cómo interactúo como miembro de un equipo, cómo es mi interacción social cuando estoy en una posición de líder. Y finalmente, una de las gestiones que es como transversal a todo y es cómo gestiono mis propias emociones.
cómo gestiono mi motivación. Eh, a medida que, o sea, a medida que nosotros vamos como investigando, nos vamos dando cuenta que la motivación viene de adentro. Por muchos incentivos que haya externos, son muy poco duraderos. O sea, como que se Claro, quedan, como que se pasa muy rápido y se necesita mucho que la misma persona trabaje su propia motivación. Entonces, claro, allí vamos a encontrar ese tipo de características. excelente. Y yo debo aportar algo aquí desde mi punto de vista y que quiero compartir. Sé que muchos de los participantes te conocen, pero algunos no. Y quiero decirte que tú eres psicólogo, especialista en medición de talento, yo te conozco de hace muchos años acá en Transiciones, ¿verdad? Pero que te apasiona el tema de medición científica, no Claro, sí. subjetiva, sino hechos y datos a través de los números, y los números hablan. Yo soy ingeniero industrial y a mí también los números me hablan, pero esta combinación de poder conectar la gestión del trabajo, la gestión del sí mismo, la gestión de las relaciones y la gestión del negocio, se ha podido resumir en 24 competencias. Bueno, es una muy buena pregunta. Lo que sucede es que el comportamiento humano es tan complejo que es difícil que no queden variables por fuera. Sin embargo, pensamos que el modelo, al ser un modelo sencillo y compacto, tiene suficiente versatilidad para cubrir la mayoría de las cualidades o condensar aquellas características que nos interesan dentro de la gestión del talento. Pensamos y hasta ahora, por ejemplo, hemos desarrollado reportes de agilidad digital, reportes, estamos trabajando en un reporte de experiencia de servicio al cliente y también tenemos un modelo de ventas que nos ayuda a comprender cómo es el talento de estas personas en diferentes áreas utilizando un modelo común. Como decimos, es como el tronco común y tiene algunas ramificaciones que nos permiten ver ese talento desde distintas perspectivas. Quiere decir entonces que el modelo permite ver cómo gestiono yo mi trabajo, cómo gestiono yo las relaciones en mi trabajo Así y es, cómo relaciono, manejo las gestiones del negocio, que son las más complejas por las interacciones, no solo con personas, sino con decisiones, pero muy importante también me toma a mí como un punto básico en esos 4 cuadrantes, que es la gestión de uno, donde no hay con quién más competir, ¿no? No estoy compitiendo más que conmigo para ser mejor. Es así correcto, es, ¿verdad? así es. Buenísimo. Buenísimo. Pero bien, vamos a tratar de verlas muy rápido porque es algo para poder deleitarse acá y conversar 4, 5, 6 horas. De hecho, hay un entrenamiento especializado que da transiciones en este modelo. Pero si entramos en la gestión del trabajo, que obviamente cada uno de los gestores y especialistas que están con nosotros esta mañana quisieran saber, bueno, es que lo primero es el trabajo, las funciones. Podríamos profundizar, pero vamos a tratar de entrar en una que ya sea que durante el proceso de investigación fue muy interesante y muy profunda de lograr, o muy retadora, o tal vez muy innovadora. ¿Cuál te llama la atención de la parte de gestión del trabajo? Estas competencias son como las que nosotros identificamos más fácilmente porque estamos pensando mucho en esto cuando estamos en un proceso de selección. Para nosotros es como dije, bueno, si va para contabilidad, necesito que sea bueno con los números. Si esta persona de repente va a estar en X posición, necesito que tenga esto. Entonces, estas competencias son como muy fáciles de identificar. Hay dos que son mis favoritas porque le tengo como especial cariño. La Ok, primera es la de administrando el propio desempeño. eh, es una variable que tiene que ver con la capacidad que tienen los colaboradores de sentirse responsables del éxito de su organización, de ser conscientes de cómo yo impacto en los resultados que tiene la organización y cómo mi trabajo aporta
a todo ese, digamos, a ese engranaje que implica una organización. Entonces, es una competencia muy interesante porque observamos que, por ejemplo, en algunos casos como en los líderes va a tener un papel crucial para distinguir a aquellos que van a lograr como mayores resultados que los que no. Y la Claro, otra que también me parece muy interesante en lo que hemos estado nosotros investigando es capacidad de análisis, ya que es una de las variables más robustas. Las personas tienden a saber o a poder identificar si disfrutan resolver problemas complejos o no, si disfrutan sentarse a reflexionar profundamente, a examinar la realidad detalle a detalle para tratar de entenderla y llegar a la causa raíz de una dificultad o no. Es una de las variables que tiene más confiabilidad cuando nosotros la evaluamos. Así que a nivel psicométrico es una de las variables más robustas de las que podemos confiar que es una medición bastante buena. Di- digamos, los instrumentos de medición en general, todo lo que nosotros tenemos para medir actualmente, ninguno es 100% confiable. Y cosas tan pequeñas como una mancha de polvo, si hablamos de instrumentos físicos, pueden hacer márgenes de error. Ahora cuando medimos comportamiento, estamos hablando de otra cosa donde el error puede ser aún mayor. claro. Pero esta competencia, todas estas competencias están arriba de punto 70 en confiabilidad. Oye, ese es un número importante. Yo debo poner mi pincel en este cuadro que estamos tratando de dibujar, porque a mí desde el primer momento me llamó la atención el razonamiento numérico. Y te Sí. prometo que no lo voy a hacer más, te voy a dejar porque las preguntas eran para ti. Pero me llamó la atención porque el razonamiento numérico, lo primero que pensé fue, la persona es altamente eficiente con los números, pero realmente el enfoque no es así. O sea, no es que la persona sea un matemático, es cierto, sino que el enfoque es disfrutar de ver la información numérica. Sí, digamos que esta es como la prima hermana muy cercana de capacidad de análisis, ¿no? Capacidad de análisis es disfrutar el nivel lógico de analizar las cosas y en razonamiento numérico es disfrutar el análisis numérico o matemático de la realidad. Que me guste trabajar con números, que yo realmente disfrute cuando puedo traducir la realidad a datos numéricos concretos y que lo pueda presentar y entender a otras personas. Por ejemplo, que pueda hacer resúmenes en tablas, en gráficos, que disfrute poder ver la información en gráficos porque me hace sentido muy rápidamente. Y allí todos somos diferentes. Hay personas, creo que este es un comentario de repente un poco más al tema social. Algo que nos ha pasado mucho a nivel educativo es que tenemos cierta aversión a los números. Entonces las personas tienden a sentirse como menos atraídas a ese tipo de trabajos. Así que esta es otra de las variables que también las personas identifican fácilmente si les gusta o no les gusta, o si lo disfrutan o no lo disfrutan, si sienten cierta fascinación por utilizar números. Así que, Claro, bueno, sí, definitivamente. Y cuando hablamos de variables es competencias. Es la así es. competencia desde el mundo de recursos humanos y obviamente desde el mundo de medición de variables, ¿no? Pero bien, si vamos avanzando rápidamente a la gestión del negocio y el entorno, ¿cuál te llama la atención? Acá tenemos dos muy interesantes. La primera es ambición, que la hemos visto, que es una de esas variables que nos ayuda a identificar altos potenciales. La ambición tiene que ver con la capacidad que tiene la persona de disfrutar estar al frente, de tener ciertos deseos de protagonismo, de tener motivación por crecer dentro de la organización, por hacerse cargo, por de alguna manera ser reconocido. No tiene
no es tímido para decir sus logros, los muestra y se siente bien compartiéndolos. Es Parte de un un perfil de ventas, por ejemplo. importante para los perfiles de ventas, claro que sí. Y también mucho, esta es una de esas variables que nos ayuda a identificar a aquellos colaboradores con más probabilidades de crecer dentro de la organización. Por eso que se incluya dentro de los modelos de identificación de altos potenciales o para hacer programas de semillero de talento, ya que es la variable que permite que la persona se esfuerce por querer subir, por querer esto de alguna manera mejorar y desarrollarse. Y Ok, otra de las variables que también, porque si vemos tomar decisiones, planificación, visión estratégica, innovación, son comunes, las encontramos en otros modelos también. Pero una variable que es interesante desde el punto de vista psicométrico, porque incluye varias actitudes y rasgos de personalidad, es orientación al cliente. Digamos que las otras se pueden basar en un rasgo o en una actitud parecida y o listo. en un O enfoque sea, profesional. en un enfoque profesional, pero orientación al cliente es como un mix de una actitud servicial y un rasgo de agradabilidad. Cuando nosotros mezclamos esta actitud, este deseo de servir, esta inclinación natural por ser útil a otras personas, con un rasgo de agradabilidad, de ser personalmente agradable, de, digámoslo así, de caerle bien a la gente, tenemos la orientación al cliente, que básicamente nos va a describir la capacidad que tenga la persona de ser servicial, de mostrarse de una manera agradable y de poder, de poder demostrar como serenidad en momentos de altos conflictos. Claro, muy bien, muy bien. Bueno, de aquí en adelante, que nada más nos faltan dos, te pediría una para entrar y seguir adelante por cuestiones de tiempo. Ok, Sin embargo, este, aquí entramos en un área profunda, que es a veces la que asumimos todos los que de una u otra manera trabajamos, pero que los líderes, algunos de los que nos acompañan hoy de recursos humanos, tratan de entender cómo la persona se gestiona a sí mismo. ¿Cuál consideras tú es la más crítica? No crítica, porque la palabra se oía como si fuera un problema, sino la más o innovadora o la más clave, estratégica de la gestión de sí mismo dentro del modelo de APL que han presentado. dentro de este modelo, bueno, tengo que confesar que la más innovadora es mentalidad. Es una variable que realmente a nosotros nos llama mucho la atención y la hemos visto poco, la realidad, en, en modelos de medición psicométrica y trata eh, de evaluar esa creencia, es una actitud hacia el desarrollo de habilidades y capacidades en los demás y en mí mismo. O sea, distingue en dos tipos de personas. Las personas con puntajes bajos, digamos, tienen una mentalidad fija, mientras que las de puntajes altos tienen una mentalidad de crecimiento. Y básicamente lo que distingue a estas personas o en este continuo es que tanto creen en el potencial de transformación de los otros. Un poco mirar a las personas con un potencial infinito de transformación, de crecimiento, de poder mejorar sus propias habilidades, o pensar que simplemente el talento es como un regalo que te dieron al nacer y al que le tocó, bueno, bienvenido, y al que no, Claro, se y quedó ahí, pues. el que no tuvo en la repartición del pastel no le tocó. Exactamente, eso sería mentalidad fija, mientras que la mentalidad de crecimiento piensa de que no importa con lo que venimos, podemos seguir creciendo. Y Bueno, esto es estratégico porque los líderes necesitan ver a sus equipos de esta manera y más ahora que tenemos que desarrollar tantas habilidades
por mes, por semana, que realmente esto se hace una cuestión crítica. Sí, yo coincido contigo de que es clave y estratégico poder conocer desde el punto de vista de cómo ve la persona el crecimiento de otros, al final se está viendo a sí mismo cómo puede crecer. Muy Así es, interesante. Finalmente, la gestión de las relaciones y el equipo es como que lo común, lo que hace que los modelos de competencias tengan esa conexión con la gestión humana, con el capital humano. Y acá te podría preguntar y te diría si coincides conmigo que algo que está inmerso en esas relaciones y en ese trabajo en equipo necesario en las organizaciones hoy en día, en el teletrabajo, en el home working, en los grupos globales, es el potencial de liderazgo. ¿Te parece? ¿Coincides conmigo? totalmente, totalmente. Digo, ahora, antes teníamos como esta interacción personal y era mucho más fácil entusiasmar a las personas, que nos sintiéramos conectados con la organización porque nos estábamos viendo 9 horas diarias, estábamos allí escuchando el teléfono, escuchando a los demás, conversando, interactuando unos con otros, pero ahora lo hacemos a la distancia. Así que el nivel de influencia que tenemos sobre los equipos de trabajo como que a veces se puede ir diluyendo en esta relación virtual que tenemos. Y se hace súper, súper crucial que contemos con líderes que tengan potencial de liderazgo, que quieran hacerse responsables de los resultados, que se sientan de alguna manera que dentro de sus responsabilidades está el tema de poder entusiasmar a otros, de poder darles buena onda, de hacerlos sentir, de aglutinarlos, de hacerlos sentir que que pertenecemos a este equipo de trabajo y a esta organización. Muy Eh, bien, muy bien. Bueno, a mí me gustó mucho dentro del entrenamiento sobre el modelo de análisis de perfil laboral, esta imagen que creo que resume todo. El APL, el análisis de perfil laboral, está pensado para ser versátil como una GoPro de la psicometría. Es pequeña y compacta, ágil, intuitiva, de alta resolución y robusta. O sea que la podemos usar en cualquier momento, fácil de aprender, profunda, puede lograr una imagen clara, pero es pequeñita y compacta, ¿no? Te hace sentido esta imagen, me imagino. No sé quién en transiciones la diseñó, pero fue muy efectivo en verlo así. Yo lo veo así porque he trabajado con modelos de 48, 56 competencias y a veces es, es bueno, es profundo, pero no lo puedes llevar a tus colegas. Tienes que traducirlo, que se vuelve muy complejo, es la palabra, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, eso, si son muchísimas competencias, pasa el tema de que a veces tenemos tres tipos de pensamiento, dizque pensamiento estratégico, pensamiento conceptual, pensamiento dirigido a los negocios, y las diferencias son muy sutiles entre uno y otro. Entonces las personas tienden a confundirse. eh, para los clientes internos es mucho mejor tener algo que sea fácil de interpretar y que con poquita orientación la persona logra comprender el todo. Sí, y yo puedo dar fe de que en los grupos en los focus group, en los trabajos, eh, fueron gestores, gerentes de recursos humanos, directores de recursos humanos. Yo participé como director de recursos humanos en estos focus group para tratar de que ustedes captaran esa necesidad. O sea, no se hizo solo desde el enfoque de la medición, de la psicometría, sino qué era lo que necesitaba el gestor humano para poder Así dar es. resultados. Eso fue para mí, parecer clave y estratégico dentro del proceso. Pero bien, todo esto, Fernando,
es maravilloso e interesante científicamente, pero llegamos a el ciclo final de ¿para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo lo utilizo? ¿Cómo me ayuda? Y es que la importancia de identificar claramente las competencias de un puesto, que conocemos como el perfilamiento de competencias, asegura el éxito de los procesos de selección y de desarrollo. Son dos esquemas claves, los esquemas de selección y los procesos de desarrollo. Ambos son, desde mi opinión personal y por experiencia, el flujo de energía de la organización. Si no logras seleccionar bien, si no Claro, logras traer talento, tu organización tarde o temprano va a colapsar. Y si tu organización no logra hacer un desarrollo de talentos, de promoverle el crecimiento, de lograr identificar las áreas de oportunidad y las fortalezas para saber dónde están esas fortalezas y dónde están esas áreas de oportunidad para saber y maniobrar estratégicamente, terminas en un grave problema. Y las organizaciones lo ven así. Ahora, de la vista del gestor humano, del gestor de capital humano, del que rige los designios de la organización hacia el capital humano, pues uno tiene como varios sombreros. Y yo los trato de representar en esta gráfica porque primero que es como un maestro técnico porque te piden sacar alguna pieza exactamente perfecta para que encaje en tal lugar. Eso es lo que le piden a uno. Quiero al mejor vendedor, quiero al mejor líder, quiero al mejor gerente. Entonces es como herramienta de precisión porque tiene que encajar perfectamente. Pero del otro lado está todo lo que tiene que ver con el mar de talento que hay, que para muchos dice, bueno, es que hay mucho talento en este momento, pero cuando ves realmente es que cada persona es única. Entonces, ¿cómo haces para ver la fotografía? Te tienes que, de este maestro técnico, te tienes que volver un artesano que tiene que mezclar tecnología con arte para poder evaluar esto último, ¿no? Y conjugar tecnología, sabiduría, intuición, técnica y un poquito de inspiración para evaluar todos los cerebros, como está, esta imagen me llama mucho la atención porque es evaluar a cada pensamiento de cada persona para tratar de, en esos porcentajes, de decir, le he llegado a esta posición con el candidato que reúne el 80%, porque nadie es el 100%, no existe un Superman. Tú has vivido por eso, ¿qué te recuerda o qué retos te han presentado los clientes, Fernando? yo creo que hay un tema bastante interesante que es como la experiencia de todo ser humano. La realidad nos pide solo una cosa, aceptarla. Entonces es difícil, nos cuesta en diferentes situaciones y a muchos clientes internos les cuesta aceptar que no existe Superman fuera de nuestras mentes, ni existe Wonder Woman, no. O sea, tenemos que tratar de llegar arriba del 70% de calce y enfocarnos en aquellas cosas que son críticas para la posición, que la pieza que estamos buscando haga lo que tiene que hacer de la manera más óptima posible y con el tiempo vamos mejorándola, vamos ayudándola a crecer, a que sea mejor. Porque hablábamos de ese potencial de creer en el desarrollo de las personas. Así es. Y Claro, eso, claro. poder comunicarlo y poder en un momento concreto y específico eh, buscar las palabras correctas que describan a los candidatos. Cuando estamos haciendo, por ejemplo, una búsqueda de un director financiero, una de estas posiciones que son críticas dentro de la organización, es el reto y Apele, contar con un modelo como Apele ayuda a que tengamos un lenguaje común, a que podamos conversar con las mismas palabras y a que podamos
dar una opinión acerca del talento del candidato que estamos viendo en un proceso de selección utilizando el mismo lenguaje, porque cuando estamos hablando lenguajes distintos, mi cliente interno y nosotros como gestores de talento, la comunicación se hace más difícil de lo que normalmente es. Así es, sin contar los escasos tiempos que se necesitan para Así localizar a es, esas personas, ¿no? así Muy es. bien. Desde mi punto de vista, y aquí quisiera aportar esto a esta interesante conversación, consideramos que hay tres prácticas indispensables, ¿verdad? Dentro de estos procesos, que deben asegurarse para llevar a cabo los gestores de talento y lograr exitosos procesos de búsqueda y desarrollo de talento. Esta imagen, yo creo que todos los gestores, como yo lo he vivido también, sentimos una profunda alegría por dos razones cuando logramos conectar a un talento en la organización a través de un proceso bien llevado. Uno, porque aportamos a la organización estratégicamente, pero dos, porque aportamos a una vida de una persona, una experiencia nueva, que así como quien trae una plantita y la quiere cuidar para que crezca dentro de la organización. Entonces, es una doble satisfacción. Y por eso nos retamos muchas veces y a veces nos frustramos porque queremos también encontrar a la mejor persona, pero también a poder encontrar esa conexión entre el talento y la organización, ¿verdad? Pensamos que estas tres prácticas indispensables pueden aportar a las organizaciones y a los gestores que nos acompañan hoy. Ahora te pregunto a ti, ¿te hace sentido esto? Sí, Desde el muchísimo. punto de vista, obviamente, de que tú estás como consultor, que has visto muchos procesos de consultoría para gestores de capital humano. ¿Te hace sentido esto que estoy diciendo? Así es. Esto es una experiencia muy común que cuando estamos en estos procesos de ya sea selección o desarrollo, sentimos como que son tantos los detalles que hay que cuidar, porque está también el factor humano, por otro lado tenemos el factor económico, también tenemos el factor de trabajo, la organización, la cultura. Hay tantos detalles que nos sentimos abrumados. Entonces, a veces necesitamos como una guía práctica que nos diga, bueno, en estas tres cosas enfócate y luego vas construyendo el resto del programa o del proceso a raíz de esto. Ese tipo de orientaciones son muy útiles. Mi experiencia, que es la que estoy tratando de resumir, obviamente, es porque yo he tenido la dicha y la oportunidad de trabajar con este modelo recientemente en varias búsquedas estratégicas que ha hecho transiciones de una manera muy eficiente y efectiva y que ha permitido darle resultados a las organizaciones con la experiencia también de aportarles eh, ese balance, como tú bien decías, de, bueno, ¿qué es lo más estratégico que puede tener la persona y darte y brindarte y aportarte? Y quizás esto no es tan importante y lo puedes desarrollar en el camino, ¿verdad? Una de esas prácticas bien importante es escuchar al cliente. Si estás del lado de consultoría, tú me lo puedes confirmar, es escuchar muy atentamente al cliente. Y del lado interno, también, escuchar a tu cliente interno. Tienes que conocer la cultura de la empresa y hacer las preguntas correctas. Porque a veces pensamos que solo es llenar los papeles, más es entender. A mí me encanta un concepto general que existe de una filosofía que es entender para luego ser entendido. Así es. Porque después uno tiene que decirle al cliente interno o al cliente externo por qué sí y por qué no. Y el cliente externo o el cliente, quien sea, te va a decir, no me digas los cómo no, sino los cómo sí.
dime qué lograste. No me digas qué es lo que no se ha podido lograr. Yo necesito a la persona y la necesito ya. Entonces, en el caso de la selección, en el caso del desarrollo, es decirle a un líder que su especialista de Data Analytics, que le ha traído grandes éxitos y que tiene un impacto importante en la organización, no puede ser el siguiente gerente de transformación digital, porque finalmente no tiene las competencias de liderazgo. Estoy poniendo, ojalá fuera lo contrario, pero es este concepto de perdemos un gran técnico especialista para tener un líder de bajo desempeño. Y no porque lo sea, sino porque estamos tratando de meter a una persona en un lugar donde no tiene las competencias para hacerlo, ¿no? Entonces, importante, desde mi punto de vista, de la experiencia de transiciones, que también ha participado en muchos procesos, que ha asesorado procesos en los que he estado y también que me ha permitido participar como consultor, es escuchar al cliente, escuchar al cliente. Y a veces el cliente también no tiene mucho tiempo, así que entonces la escucha tiene que ser muy precisa, rápida, para, para poder avanzar, ¿no? ¿Te parece? Sí, eso es básico, fundamental. A Así partir es, de ahí se puede como tomar decisiones más adelante, pero porque ¿qué pasa? Que a veces pensamos que la solución la tenemos nosotros, así como, por ejemplo, del lado de consultoría, ¿no? O también si estoy dentro de una organización como gestor del talento, bueno, el experto en pruebas psicométricas y talento soy yo y como que yo tengo la solución, pero la realidad es que siempre hay algo del otro lado que ayuda a que la solución sea mejor de lo que pensaste. Y claro. eso, de ahí que sea crucial el comprender la cultura, hacer las preguntas correctas. Y eso es todo un arte que hay que ir entrenando día a día, lo de preguntar Sí, correctamente. exactamente. Ahora bien, el segundo punto es establecer los procesos de filtrado y construcción de la lista de candidatos, obviamente, tanto interna como externa. Y esto parte de el diseño de ese perfil ideal, que es esa resolución o esa definición dentro de las 24 competencias, cuáles son las competencias críticas, muy importantes e importantes de la posición. Trasladar el lenguaje de la descripción de puestos a un lenguaje de un mapa o un molde en el cual se va a hacer un calce o se va a colocar la imagen del candidato para ver qué tanto la llena. Es como si tuviéramos dos imágenes que tratamos de cruzar para ver qué tanto se ve del molde y qué tanto se ve del candidato. Dentro de la experiencia, el modelo de APL, ¿cuántas competencias son lo mejor o la cantidad más adecuada para construir un perfil ideal dentro de el modelo de análisis de perfil laboral? Eh, Nosotros recomendamos entre 12 y 15 máximo. El máximo para nosotros es 15, ya que si ponemos muchísimas competencias, pasa que entonces no hay una discriminación adecuada. Si ponemos muy poquitas de competencias, nos podemos quedar muy cortos. Así que eso también hace que sea como difícil. Imagínense, Claro, si ponemos una cosa como de 28 competencias por perfil, nadie va a tener un calce arriba de, no sé, 30%. Y si ponemos tres competencias, entonces por perfil también podemos estar ignorando características que van a ser críticas para la posición y que no estamos tomando en cuenta. Así que de allí que el balance
y el equilibrio entre la cantidad de competencias y aquellas cosas que van a ser cruciales es una de las como de las habilidades que debemos desarrollar, ¿no? Es como caminar sobre la cuerda floja para tratar de avanzar. Equilibrio, El equilibrio. el equilibrio. Tú creo que lo has definido muy bien. Yo lo que podría aportar ahí de este detalle del equilibrio es el mejor calce es el que es el más realista. No es pedir lo que deseamos, que ni siquiera lo hemos tenido en los candidatos anteriores, o lo que soñamos, o lo que queremos. No, es lo que realmente haga efectivo a la persona en la organización. Exacto. Y eso es clave, y eso es clave. Y muchas veces es un reto porque los clientes te piden, pero es que necesito más competencia. Realmente se necesita entre 12 y 15, me parece fabuloso tener un modelo porque lo puedes explicar hasta más rápido, es más fácil de entender, es más fácil de poder mostrar en una reunión, por ejemplo. Claro. Tercero, y esta es la otra parte, porque siempre está como el peso desde el lado de capital humano, de talento o de selección, la decisión. Es el líder del área, es el cliente el que toma la decisión. Y para eso hay que prepararlo. Hay que preparar al cliente interno o externo a desplegar las preguntas que realmente le permitan descubrir de qué está hecho el talento de los candidatos que va a evaluar. El modelo de APL habla en ese lenguaje, como lo hemos visto en las competencias, y en cosas tan claras como, bueno, es que yo quiero que hablemos de ambición, pero a veces nos retraemos de eso porque pensamos en la ambición como algo negativo. Es que la persona es ambiciosa. Entonces es como, tiene una connotación negativa. No. Desear crecer, desear lograr, desear tener éxito, desear concretar, por ejemplo, en el área de venta es clave y crucial. Tener esa hambre de que yo quiero lograr y cuando termino sigo por el siguiente y sigo por el siguiente. Y no solo en el ámbito de las ventas. Si vamos a las competencias deportivas, podemos ver ahorita a los que tal vez han visto algo de fútbol en la Copa América, en un ambiente totalmente inusual, en el país más futbolístico del planeta, o uno de los más futbolísticos del planeta, estadios vacíos. ¿Cómo tener la misma intensidad para buscar el éxito? Tiene que haber esa hambre, esa ambición. Y cuando entrevistan a los jugadores, lo que dicen es que vamos a ganar. O sea, no lo están diciendo porque lo tienen que decir, sino porque ambicionan ser el mejor. Y hay una característica positiva en eso, ¿no? Dependiendo de la profesión, del rol que tenga la persona, ¿no? Así que preparar al cliente para que se sienta cómodo en preguntarle temas de ambición a los candidatos es estratégico, igual que de mentalidad o igual que de empatía. Así es. Lo que, Y se hace mucho en los assessment centers, que se hace una preparación previa, tanto con los que van a ser jueces como con los que van a ser observadores, para claro, sí, ayudarlos a sí. que sepan qué observar. Pero ¿por qué no lo hacemos también en otros tipos de procesos? Es que lo que hay que hacer es que esto no por eso se llaman prácticas indispensables o como lo decíamos, esto es crucialmente importante porque preparar al cliente no solo para un momento, sino constantemente estarle dando ese feedback al cliente interno o al cliente externo de tienes que enfocar tus ideas, tienes que enfocar tus preguntas, tienes que estar orientado al modelo y entender, porque si para mí razonamiento numérico es que la persona es buena haciendo cálculos financieros, así que si sale bien, yo estoy seguro que la persona le encanta hacer cálculos financieros y a la persona no es que le encanta hacer cálculos financieros,
sino que disfruta trabajar con los números en general. Y de pronto cuando va al cálculo financiero, pues le cuesta un poco porque no lo manejaba en el día a día. Lo va a manejar. Entonces, pero oye, pero si tú me dijiste que era muy bueno en cálculo, en análisis numérico, ¿no? Es como interpretamos el modelo y por eso tenemos que preparar al cliente, preparar a las personas que nos van a acompañar, que están liderando los procesos para que entiendan un modelo. En este caso, el modelo de APL permite que la persona pueda rápidamente comprenderlo por su lenguaje sencillo. Así que, bien, bueno, nos quedan 10 minutos y yo creo que como que hacemos un círculo y podemos decir entonces que esta mirada fresca al talento con 24 competencias que quisiera rápidamente mostrar, que es la gestión del trabajo con capacidad de análisis, con proactividad, con atención a los detalles, con razonamiento numérico, con administrando el propio desempeño, el foco en resultados y la conformidad, con la gestión del negocio, en la toma de decisiones, planificación y organización, visión estratégica, innovación, orientación hacia el cliente y la ambición. Esta que es clave, que es la gestión de sí mismo, con su confianza y seguridad, con superación, con autocontrol, con energía, con resiliencia y con mentalidad. Y finalmente la gestión de las relaciones y el equipo, que tiene que ver con la competencia de interés interpersonal, perdón, con la empatía, con la comunicación y persuasión y el trabajo en equipo y el potencial de liderazgo. Quiero decir que cualquiera persona que tenga interés en saber más en detalle el modelo puede escribir a consultas@transiciones.net para recibir información detallada del modelo de competencias. Igualmente, se había dicho que recibirían los participantes la oportunidad de hacer la prueba APL y ver su perfil de análisis del perfil laboral, perdón, y para que les sirva de referencia del modelo. Así que todos a sus correos electrónicos que hayan dejado dentro de su inscripción en el Zoom, se les va a hacer llegar una prueba APL. Así que esa mirada fresca, ¿cómo la resumirías, Fernando? Y por favor, si tienen alguna pregunta, la pueden ir haciendo en el área de preguntas y respuestas. La mirada fresca es algo compacto, distinto en ciertos aspectos, pero que nos parece esto útil y muy concreto. Es poder ver el talento de las personas codificado en estas 24 competencias que nos da versatilidad y potencia. No porque sea un modelo de 24 competencias nos vamos a quedar cortos, sino que tenemos la posibilidad de ver el talento en toda o la mayoría de la complejidad de lo que es. Muy bien, desde mi punto de vista, yo creo que se ha logrado algo que refleja esta imagen, que es agilidad. Porque con la versatilidad que tienes de enviar una prueba, recibir un informe, ver 24 competencias y poder rápidamente enfocarlas en la gestión del trabajo, la gestión de sí mismo, la gestión del negocio y la gestión de otros, pues tengo un mapa. Y yo Así puedo es. visualmente darme cuenta de cómo está el candidato y qué tanto puede impactar. Para nosotros es realmente importante esto porque realmente al nivel de gestor humano se necesita tener una claridad de la información, pero también velocidad, precisamente porque la organización así lo exige. Muy bien. Vamos a ver aquí las preguntas. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer tanto por el chat como por el área de preguntas y respuestas dentro de el Zoom.
¿verdad? Vamos a ver. Tenemos aquí algunas preguntas. Vamos a dejar, ya lo vemos un poquito. Muy bien, si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda, por favor, estamos atentos a poderlas compartir. Aquí aparece una primera pregunta que nos dice, bueno, ¿cómo puedo yo como gestor humano desplegar este análisis si es muy complejo o es rápido aprender? ¿En cuánto tiempo lo puedo aprender? El análisis del perfil laboral Así es. realmente es muy sencillo. Nosotros tenemos un entrenamiento de 8 horas, 4 sesiones, lo hacemos online con grupos que son bien mixtos, con participantes de América Latina, de Panamá, de Centroamérica. Y también donde vemos cómo se va aplicando, ¿no? Y tenemos como varios niveles. El primer nivel, que es el que estamos desarrollando desde el año pasado, que son estos 4 módulos, y tiene también esto de entender el modelo, de saber relacionar las competencias, porque las personas no únicamente son conformidad o a capacidad de análisis, sino que como que las competencias se van mezclando para darnos una interpretación más enriquecida del perfil de la persona. También lo vemos cómo se utiliza en procesos de selección y en procesos de desarrollo, que serían los 4 módulos, además de que hay un entrenamiento de plataforma y así. Yo diría que en 2, 3 semanas se puede hacer una implementación en una organización que ya tenga algún tipo de experiencia utilizando herramientas psicométricas, más el entrenamiento, ya estarían listos para comenzar a usarlo. Muy bien. ¿Cuánto demora hacer una prueba de estas, Fernando? Entre 25 y 30 minutos, dependiendo de la persona, no tienen tiempo límite, pero sí tienen un formato de repregunta para asegurarnos que controlamos la deseabilidad social. Entonces, este formato de repregunta puede hacer que a algunas personas les demore un poco más, porque después tienen que de lo que contestaron decidir cuál es la que más y cuál es la que menos, y luego volver a repreguntar para asegurarnos de controlar un poco el tema de la deseabilidad. Excelente, excelente. Muy bien. Este, para, en tu opinión, si alguien tiene alguna otra pregunta, le damos un espacio adicional. Es, ¿en qué países se está haciendo esta prueba? Nos pregunta aquí en el chat. Ok, tenemos países como Colombia, El Salvador, Perú, que ya la están utilizando. Y por allí en Chile está entrando muy poco, pero vamos entrando también. Así que por lo menos 4 países como que fuertemente la están utilizando, y luego en otros vamos entrando, y también tenemos eh, normas que son internacionales, que no únicamente incluyen personas de Panamá. Tenemos tanto las locales como las internacionales. Entonces eso también es una diferencia interesante. O sea que esto no estamos hablando solo de Panamá, sino de la región. Así es, así es. Excelente, excelente. Nos están preguntando acá, ¿cuándo sería la próxima certificación? Nuestra próxima certificación va a ser en septiembre. La fecha no la recuerdo exactamente, pero sí va a ser en septiembre la próxima certificación APL, para principio de septiembre. Eh, Aquí nos preguntan si es posible tener una prueba demo o tener el acceso a poder hacer la prueba para probarla. Definitivamente que sí. Nosotros se la vamos a enviar a el registro de correo electrónico
donde usted se registró en el Zoom, o si no, si nos manda directamente seleccionando enviar a panelistas, el correo donde quiere recibirla se le hará llegar. Así que, excelente y muchísimas gracias. Si tienen alguna dificultad en recibirla durante el día de hoy, por favor, escribirnos a consultas@transiciones.net. Hemos llegado a las 11 de la mañana, agradeciendo a todos por su participación y sus preguntas. Creo que aquí tengo otra pregunta. Ajá, creo que aquí las tenemos. Ya es correcto. Muy bien. Cualquier otra pregunta o consulta, gracias por acompañarnos en el día de hoy. Les deseamos la mejor de las mañanas y éxitos porque son ustedes parte del progreso de este país y les agradecemos que estén pendientes del desarrollo de la gestión humana, tanto a nivel de consultoría como de gestión en sus empresas. Les deseamos lo mejor, salud, bienestar y prosperidad. Gracias, Fernando, por Ustedes. haber participado. Yo debo dar las gracias al grupo de transiciones por permitirme aportar un poquito dentro de este importante seminario. Al doctor Leiro por la oportunidad también. Y desearles lo mejor. Así que muchísimas gracias y que tengan muy buen día. Que tengan excelente día. Nos vemos. Cualquier consulta, estamos a la orden. Así es, consultas, con esa al final, consultas@transiciones.net. Que tengan muy buen día. Saludos. Muchas gracias, Gracias. Fernando.